Hola, en este video vamos a hablar acerca de una característica que tiene la terminal, que es la redirección de la salida estándar. Los comandos que hemos ejecutado hasta el minuto muestran información en la pantalla y en realidad, bueno, en la terminal uno puede ver, ¿no es cierto?, la salida de la ejecución, cuando hemos ordenado un archivo, cuando hemos, por ejemplo, seleccionado líneas superiores o inferiores del archivo, etcétera, ¿ya? Entonces, con eso hemos ido viendo que es posible procesar la información y sacar un producto nuevo, ¿ya? Y en algunos casos sería interesante guardar esa información en algún archivo para continuar después con otros pasos posteriores. Entonces, una forma de realizar eso es redireccionando la salida estándar. La salida estándar en realidad es lo que se muestra en la terminal, el texto que se muestra en la terminal. Entonces, cada vez que un comando escribe algo en la pantalla, se dice que lo hace en la salida estándar. Y esa salida estándar se puede redirigir para que sea guardada en un archivo. Y hay dos modos en los cuales uno puede hacer la redirección. El primero, utilizando el símbolo mayor que en este caso significa create, replace, en el fondo cuando se desea crear o reemplazar el contenido de un archivo de salida con lo que se esté produciendo en la pantalla mediante un comando. Y el símbolo doble mayor que significa append, cuando se desea añadir el contenido al final de un nuevo archivo. En el cuadro de negro de la derecha lo que tenemos es un ejemplo de cómo trabajar con el concepto de redirección. Por ejemplo, el primer comando, tenemos una primera parte del comando que es la que está antes del símbolo mayor que ya la conocemos, en este caso tail -5 archivo.txt. Lo que hace esto es mostrar las 5 primeras líneas del archivo.txt y si nosotros ejecutáramos ese comando solo, vamos a tener las 5 líneas en la pantalla. Pero si añadimos después de ese comando el símbolo mayor que y después escribimos salida1.txt, lo que va a ocurrir acá es que en lugar de mostrarse el resultado del comando tail en la pantalla, se va a guardar ese resultado o ese contenido dentro de un archivo y ese archivo se va a llamar salida1.txt, ¿ya? Entonces, lo que tendríamos en el archivo salida1.txt son las 5 primeras líneas. El segundo caso es tail -4 archivo.txt, redirección simple, ¿no es cierto? Salida 1.txt, lo mismo. Ahora, si el archivo salida 1.txt existía antes, se va a sobreescribir y se va a perder el contenido anterior y nos van a quedar en este caso solamente 4 de las 5 líneas, obviamente, por la ejecución del comando. Y el último caso es lo que estamos mostrando, sacando son las dos primeras líneas del archivo llamado archivo.txt y estamos utilizando doble redirección. Y lo que hace esto es que si el archivo salida existía previamente y tenía información, lo que va a ocurrir es que esas dos últimas, o sea, esas dos primeras líneas, digamos, se van a guardar al final del archivo salida.txt y si el archivo salida no existía, se va a crear de cero. Vamos a ver un ejemplo acá en la terminal. Entonces vamos a ver el contenido acá de algunos archivos y vamos a ir haciendo algunos ejemplos. Entonces en vivo y en directo. Acá vamos a sacar las dos últimas líneas del archivo aminoácidos.txt. Entonces vemos que acá tenemos leucina, histidina, ¿ya? Entonces en lugar de que se muestren en la pantalla, lo que vamos a hacer es escribir de nuevo el comando, pero redireccionar la salida a un nuevo archivo, que en este caso le vamos a colocar, por ejemplo, salida 2.txt, ¿ya? Entonces, en lugar de que se muestren los aminoácidos ahí en pantalla, lo que vamos a tener es que se guarden en un nuevo archivo, ¿ya? Entonces, si ejecutamos el comando, ya no se ve la salida en pantalla, y no se ve la salida en pantalla porque la salida estándar se redirecciona a un nuevo archivo, que se llama salida2.txt. Y ese archivo, entre paréntesis, no existía, ¿no es cierto? Ya tenemos acá nuestro ls, y el ls vemos que no se muestra nada de este archivo salida2.txt porque no existe. Entonces, vemos ahora y ahí se creó el archivo salida2.txt. Entonces, si vamos a verificar el contenido, deberíamos tener leucina, histidina escrito dentro del archivo. Y efectivamente ahí están los dos nombres de archivo que hemos generado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma de redireccionar. Vamos a probar ahora el concepto de doble redirección, que en el fondo es el append. Lo que vamos a cambiar sí acá el comando, vamos a hacer el comando head -n2 aminoácidos.txt. Esto muestra ácido glutámico y asparagina en pantalla. Pero lo que vamos a hacer es repetir ese comando
Y vamos a usar doble redirección para guardarlo en salida2.txt. Ya sabemos que este archivo salida2 tiene esto, leucina e histidina. Y lo que va a ocurrir es que vamos a añadir después de histidina ácido glutámico y asparagina con la ejecución de este comando. Entonces vamos a escribir acá salida2.txt para que se redireccione, ¿ya? Entonces la doble redirección lo que hace es añadir al final. Entonces veamos ahora el contenido de salida2.txt y lo que tenemos es leucina y histidina, que lo teníamos del principio, en el primer comando tail que ejecutamos, y ácido glutámico y asparagina vienen después al final, porque se añaden en este proceso, ¿ya? Entonces hemos visto los dos ejemplos de redirección. Ahora hay que tener súper presente el efecto que tiene la redirección simple, que es la que crea en el fondo un archivo. Fíjese que ya tenemos información en el archivo salida2.txt, están esas 4 líneas. Ahora vamos a ejecutar el siguiente comando, vamos a pedir head-n3 aminoácidos.txt. Ya sabemos que eso va a mostrar las primeras 3 líneas de aminoácidos, pero fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer redirección simple al mismo archivo, salida2.txt. Este archivo ya existe y tiene 4 líneas en su interior. Lo que va a ocurrir ahora es que, como este símbolo indica que se crea un archivo nuevo o se reemplaza su contenido, estas 4 líneas que están acá en el archivo van a desaparecer y van a ser reemplazadas por estas 3 primeras líneas. Entonces veamos lo que ocurre. Ahí se ejecutó el comando y vamos a tener ahora salida2.txt y tenemos 3 líneas. Entonces eso es porque se sobrescribe el contenido. Eso es súper relevante, tener la distinción entre lo que sería en el fondo este tipo de redirección, que es la simple, que en el fondo crea y reemplaza, ¿ya? Versus esta redirección, que lo que hace es añadir contenido al final del archivo. Y eso es importante porque cuando uno empieza a hacer más procesamiento y se olvida este detalle, puede terminar sobreescribiendo o perdiendo información que se había recolectado anteriormente.